Y hay un historiador israelí llamado Yuval Harari, que usted lo puede buscar en las redes, que es el mayor exponente de estas cosas. Y ese hombre es una mente, eso es lo que se llama una mente al servicio de Satanás. Y hoy vamos a ver cuánta gente del pueblo de Dios está siendo llevada cautiva por Satanás, comprando las ideas y los pensamientos de mentes que están siendo usadas por Satanás, creyendo que es una maravillosa idea. También están estableciendo la interfaz cerebro-computadora. ¿Qué significa eso? Padre amado, Padre bueno que estás en los cielos en este momento, te damos gracias por tu presencia y tu dirección. Suplicamos ahora tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra podamos explicar con claridad tu voluntad y el propósito para el cual, Señor, me has permitido estudiar este tema. Bendice a mis hermanos que están aquí. Bendice también a los que van a escuchar a través del internet. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos cubra con su sangre. Aleja a los ángeles malignos y trae al Espíritu de Dios y a los ángeles celestiales a nuestro medio para que podamos comprender y recibir fuerzas para obedecer. Gracias por perdonarnos. Límpianos, Señor, no somos nadie. Quita cualquier suficiencia propia, Padre, que no sean palabras humanas, sino que sea el Espíritu de Dios el que guíe nuestra mente para predicar tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenos días, un feliz sábado para todos una vez más. Agradecemos al Señor que nos permite compartir su santísima palabra con su pueblo en su día santo, el día que Él diseñó para que estemos juntos en armonía como hermanos y nos congreguemos para adorar su bendito nombre. Entonces, volvamos a nuestra lectura bíblica que estuvo en la primera carta de Pedro, su capítulo 5 y el versículo 8. Un verso muy conocido, pero que tiene una tremenda advertencia para nosotros. Y ustedes van a ver por qué, con mayor énfasis, este versículo se aplica a nuestros días. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se nos hace aquí una advertencia solemne. Sed sobrios y velad. ¿Qué significa ser sobrio? Lo contrario a estar como borrachos. La sobriedad es lo opuesto a la ebriedad. Y ser sobrios espiritualmente significa que tengamos un discernimiento claro de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, un discernimiento claro de la palabra de Dios para que podamos discernir. ¿Discernir qué? Los engaños que Satanás, como león rugiente, anda esparciendo, porque de esa manera es que él devora. No es que él te va a agarrar y te va a arañar, como te decían cuando eras niño, te va a salir Satanás. Satanás te devora, te destruye cuando te engaña, cuando no te deja ver la verdad, cuando te nubla el entendimiento. Y por eso es importante que nosotros como cristianos seamos sobrios. Y para eso hay que velar, estar atentos y estudiar la palabra de Dios con oración. El título del tema de esta mañana es Al acercarnos al fin. Vamos a ver algunas características que el tiempo del fin tiene y que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios,
tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque estamos a punto de ver la obra asombrosa de Satanás. Estamos a punto de ver el engaño mayor que vendrá a esta tierra. Porque nos dice en San Mateo, el capítulo 24, vamos a ir ahí, a Mateo capítulo 24, los versos del 23 al 27, el Señor nos ha advertido que antes de su segunda venida algo iba a suceder y lo vamos a ver aquí. De esto vamos a hablar en esta mañana. Mateo 24, los versos del 23 al 27 dicen: entonces, si alguno os dijere, ¿qué dijere? Está allí el Cristo, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y dice Jesús: he aquí, os lo he dicho antes. Mucha atención a esto, porque Dios siempre se adelanta a lo que Satanás ha de hacer para que nosotros no seamos engañados. Así que presten atención, porque lo que vamos a ver ya Jesús lo ha dicho. Lo que ha de acontecer con respecto al enemigo y su obra de engaño, ya el Señor lo ha revelado en su santísima palabra. Dice el 26, así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí en las alcobas, no lo creáis. Y miren por qué. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa todo esto? Ya se nos ha advertido aquí a nosotros que Satanás querrá personificar a Cristo. Y como él quiere personificar a Cristo, nosotros debemos estar atentos a las señales, porque en el proceso de desarrollo de estas cosas ya se está cumpliendo, mis hermanos. El proceso para que Satanás pueda aparecer con un camino franco ya está aquí. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a lo que ya Jesús ha dicho, podemos tener entonces un concepto claro de cómo discernir lo que Satanás va a querer hacer. Dice la sierva de Dios en Eventos de los Últimos Días, la página 138, que el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. No olviden esto. Se presentará como ángel de luz e intentará representarse como Cristo. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no puede efectuar. Oigan bien esta partecita. Hay algo que Satanás no puede hacer. Hay un límite. Por ejemplo, Satanás no puede dar vida. Satanás no puede crear. Pero cuando él llega a ese límite, oigan lo que hace. Falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo él está falsificando la obra de supuestamente dar vida, de supuestamente erradicar la muerte. Y esto es muy solemne porque el engaño es tan sutil que la mayoría no se está dando cuenta, ni se va a dar cuenta, a menos que sea sobrio y que vele para que Satanás no lo devore. Entonces, ¿a qué yo me estoy refiriendo, mis hermanos? Me estoy refiriendo a algo que nos va a dejar a todos con la boca abierta, porque es algo tan normal, tan común, que no lo estamos discerniendo. Y Satanás está tratando de lograr su último objetivo de engaño contra los seres humanos para que la única salvaguarda que tienen la echen de lado. Este engaño es tan sutil
que quiere desactivar, quiere quitar de la mente de los seres humanos la única defensa que tienen para discernir los engaños de Satanás, que es su santa palabra. Y nosotros sabemos que el hombre es ¿qué? El hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Pero dice Isaías 48, ¿qué dice? La hierba se seca, la flor se cae, pero ¿qué permanece para siempre? La palabra de Dios permanece para siempre. Satanás sabe eso, pero trata de hacerle creer a la gente que esto es un mito, que esto es algo que el hombre se ha inventado para dar una explicación a la realidad de su mundo. Pero hoy vamos a ver por qué él quiere que la gente crea esto y para qué. Entonces, hay otra cosa que nosotros los adventistas del séptimo día tenemos que tener muy clara. ¿Para qué Dios nos ha dado los testimonios del Espíritu de Dios? ¿Para qué Dios nos ha dado el espíritu de profecía? ¿Y por qué también junto con la Biblia el espíritu de profecía es tan atacado? Porque dice aquí la misma mensajera de Dios, Elena de White, el Señor le mostró por qué Satanás quiere deshacerse del espíritu de profecía. Dice en Mensajes Selectos, el tomo 1, el capítulo 3. El último engaño de Satanás, dice, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio y apartar de la verdad. ¿Oyeron? Aquí el problema entre Cristo y Satanás es el engaño y la verdad. Uno defiende la verdad, el otro defiende el engaño. Y él con todas sus fuerzas trata de hacer que la gente se aparte de la verdad. Precisamente, oigan aquí, adventistas del séptimo día, precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Dice Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? Cristo, el espíritu de Cristo hablando a través de los profetas. Y nosotros sabemos muy bien, solamente hay que abrir las redes para que usted se dé cuenta cómo la gente trata de desacreditar y de destruir los escritos de Elena de White, que nosotros como pueblo hemos visto que Dios le ha dado el espíritu de la profecía a esta sierva del Señor, porque Él sabe que lo necesitábamos para el tiempo del fin. No es un añadido a la palabra de Dios, no. Es la manera del Señor hacernos volver a la palabra de Dios. Saben ustedes que cuando estamos en un movimiento reformatorio, cuando llega el tiempo en que un evento profético tiene que cumplirse, el Señor levanta a un profeta para guiar a ese pueblo que está en ese tiempo de la historia, de tal manera que el cumplimiento de las profecías y lo que Dios quiere para su pueblo se pueda llevar a cabo. ¿Por qué ustedes creen que Juan el Bautista se levanta en el movimiento profético que venía el Mesías por primera vez? Porque el profeta prepara el camino para que el pueblo pueda estar apercibido de lo que está sucediendo. Y en el tiempo del fin, cuando nosotros hemos de ver los engaños de Satanás en su mayor apogeo, ¿qué hace Dios? El Señor nos envía otra vez el espíritu de la profecía para que podamos discernir. Y si es así, ¿por qué Satanás se empeña tanto? Porque él sabe, como dice Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Eso está haciendo Satanás. ¿Y por qué? Miren lo que sigue diciendo la cita. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios.
Usted mira en las redes personas que hablan de una manera tan despectiva, que Elena de White era racista, que para poder disculpar el chasco tuvieron que reinventarse, que Cristo está, que hay un santuario. Váyase a Hebreos 8 y hasta el 10 y usted se va a dar cuenta que el santuario terrenal que se hizo para el pueblo de Israel era una copia del verdadero que está en el cielo, donde Cristo entró. Entonces, no, que los adventistas tienen una teología diferente, porque en la cruz termina, se completa en la cruz el plan de la redención. Se completa en la cruz el plan de la redención. Váyase al santuario para que usted vea qué fue lo que sucedió, cuántos departamentos tenía el santuario, y lo que pasó en la cruz era lo que pasaba en el atrio, y lo que pasaba en el lugar santo, y lo que pasaba en el lugar santísimo. Dice Pablo en el libro de los Hebreos que Cristo entró al verdadero tabernáculo no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, como la de un cordero sin mancha. Entonces, si Cristo tenía que entrar al santuario y el santuario tenía que hacerlo después de su crucifixión, porque era con su propia sangre que tenía que entrar, ¿a cuál santuario entró? Si Cristo, después que muere, resucita y asciende al cielo 40 días después, ¿a cuál santuario entró? Pues sí, al santuario celestial. Pero Cristo no solamente venía a hacer la obra de mediador, también Jesús, dice Isaías, que era nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro juez. ¿Dónde se realizaba la obra de juicio? En el lugar santísimo del santuario. Cuando Cristo pasa de una fase, primero muere para poder comprarnos a nosotros el derecho de la salvación, tiene que completar su obra de redención a través de su mediación y de su juicio, porque todo el mundo que ha aceptado a Cristo tiene que demostrarse si en verdad lo ha aceptado. ¿Cuántos hipócritas no tienen las iglesias que profesan ser cristianos? Pero se lleva a cabo en el cielo una obra de juicio para determinar cuántos son hipócritas y cuántos no. Y en ese proceso se separa al trigo de la cizaña. Así que, mis hermanos, se ha encendido un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia, de las iglesias en ellos. Oigan, por esta razón, dice la cita, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas en sus errores si obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Porque es Elena de White que está hablando aquí. No, fue Pedro el que habló por allá y Pablo y Isaías y Jeremías. ¿Cómo dice la palabra? Los hombres de Dios siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la sierva de Dios dice las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios, porque el ser humano es un instrumento y ya, el que se deja usar. No tenía que ser Elena de White, pudo haber sido otro cualquiera. Hubo uno que lo llamaron antes al ministerio profético y se negó, Hazen Fox. Hubo otro por ahí también. No fue ella la única, ella fue la única que estuvo dispuesta, como María. Hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, llama a Dios para avergonzar a los sabios, a los doctos, que son demasiado inteligentes para dejarse guiar por la sencilla pero profunda palabra de Dios. Estoy poniendo la plataforma para que ustedes vean por qué el espíritu de profecía es tan importante y la función que Dios le ha dado. ¿Saben ustedes por qué? Porque nosotros necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos ser victoriosos en esta batalla. ¿Y cuál es esa amonestación? Dice en Efesios 6.
Vamos a ir a Efesios 6 para que podamos encontrar la amonestación completa que el Señor nos hace. Versículos Efesios 6, 11 y 12. Dice el Señor: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Allí nos dice Pedro que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí nos dice Pablo que debemos estar atentos para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las regiones celestes. Tremendo. ¿Usted cree que la lucha contra el enemigo será fácil? Será fácil de discernir a menos que tengamos la palabra de Dios. Miren, hermanos, ahora yo les voy a hablar acerca de una corriente filosófica y tecnológica que está arrasando ahora mismo con el mundo entero. ¿Cómo se llama esa corriente? Se llama transhumanismo. ¿Y qué es el transhumanismo? ¿Qué es lo que busca? Ya les dije que es esta corriente filosófica y tecnológica que busca mejorar, oigan bien, las capacidades humanas a través de la tecnología. Y hay un historiador israelí llamado Yuval Harari, que ustedes lo pueden buscar en las redes, que es el mayor exponente de estas cosas. Y ese hombre es una mente, eso es lo que se llama una mente al servicio de Satanás. Pero ¿cómo sabemos esto? Porque ya el Espíritu de Dios nos había advertido lo que Satanás ha de hacer con grandes hombres, entre comillas. Porque todo el que menosprecia la palabra de Dios es un necio, dice la Biblia. Aparentando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque confiaron en su propio razonamiento. Razonamiento que ellos creen que es de ellos, pero no es así. Miren lo que dice aquí el espíritu de profecía con respecto a esa obra. Esto es tremendo, mis hermanos, porque Satanás ha hecho grandes cosas y las seguirá haciendo. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos porque estamos viendo ya cómo los hombres están siendo poseídos por espíritus de demonios. Miren lo que dice en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 441. Esto es tremendo porque recuerden cuál es el título de nuestro tema: al acercarnos al fin. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque es noticia. Lo que yo les voy a leer hoy del Espíritu de Profecía no es nada más ni nada menos que lo que estamos viendo. Miren lo que dice acá. Satanás, es la página 404. Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal. Oigan, ¿dónde? En el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. ¿Qué encuentra él? Un instrumento poderoso. Estos grandes pensadores de la época, estos eruditos, son los instrumentos número 1 de Satanás para influir en la mente de los demás seres humanos. Pero a su vez, oiga lo que hace Satanás con las mentes de los que influyen sobre otras mentes. Dice acá, esta influencia es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Ayer yo mirando un artículo sobre este señor,
mirando los comentarios, lo que él dice, cómo es tan aclamado, cómo es tan citado como una autoridad, el que le ha abierto los ojos a la humanidad. ¿Y saben ustedes qué es lo que él hace? Él dice que que el conocimiento es la clave de la libertad. Eso ya lo sabíamos. Pero ¿cuál conocimiento? ¿Cómo dijo Jesús en Juan 8:32, dominicanos? Oh, el conocimiento de la verdad es lo que va a liberar. No, pero él está dando a entender supuestamente los orígenes de la humanidad millones de años atrás a través de la evolución y la selección natural de Darwin. Y él dice que de la manera que nosotros podemos conocer, tener conocimiento y llegar a la verdad es razonando, haciéndonos preguntas. Pero ya no dijo Dios que nos pusiéramos a cuenta con él en Isaías 1:18 y que razonáramos juntos. Pero ¿qué es lo que tienes que razonar con Dios? Que si tus pecados son rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos a través del plan de la redención que Él ha diseñado. Así que, mis hermanos, todo esto que este Señor está diciendo no es nada más ni nada menos que plagio de Dios tergiversado, porque eso es lo que Satanás hace. El viejo engaño que Él utilizó en el Edén está ahora promoviéndolo en una nueva faceta, con un nuevo matiz. Y se van ustedes a dar cuenta por qué. Voy a seguir leyendo y después voy a seguir explicándoles qué es lo que este hombre establece, lo que defiende. Sigue diciendo acá, esta gente no tiene conciencia del poder que ejerce. Dios me ha pedido que pronuncie advertencias contra este mal. Y eso tenemos que repetirlo nosotros también, para que sus siervos no caigan bajo el poderoso engaño de Satanás. El enemigo es un obrero maestro. Satanás no es un bruto, no es un tonto. Recuerden que era el ángel más excelso el que cayó, pero toda esa inteligencia la ha degradado y la ha utilizado para el mal y para el engaño por tantos años, por 6,000 años, que ya su mente no concibe otra cosa que el mal, que el engaño, que la malicia, que la mentira. Entonces, sigue diciendo acá, si el pueblo de Dios no es guiado constantemente por el Espíritu de Dios, será entrampado y llevado cautivo. Y hoy vamos a ver cuánta gente del pueblo de Dios está siendo llevada cautiva por Satanás, comprando las ideas y los pensamientos de mentes que están siendo usadas por Satanás, creyendo que es una maravillosa idea, que es una gran ciencia lo que está desarrollándose ahora. Pero también hay palabra de Dios con respecto a esa maravillosa ciencia que vamos a ver más adelante. Ahora miren qué ha hecho Satanás. Satanás ha estado experimentando durante miles de años con las propiedades de la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. ¿Qué hace Satanás? Estudia la mente humana por milenios. Ha aprendido a conocernos. Y sigue diciendo acá, mediante su obra sutil, una obra que casi no se percibe, en estos últimos días. ¿Cuándo? En estos últimos días, oigan lo que está haciendo. Está vinculando la mente humana con la suya propia. ¿Por qué Dios nos dio el espíritu de profecía? Porque aquí podemos discernir los engaños que Satanás ha tramado. La Biblia nos habla de esos mismos engaños, pero no nos da los detalles. Por eso el Señor nos tuvo que dar profeta, para que pudiéramos ser guiados a lo que la palabra de Dios dice en nuestro propio contexto. Porque Isaías también profetizó la venida del Mesías. ¿Y por qué tuvo Dios que darle al pueblo a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista llevaba el mensaje de Isaías en el propio contexto. Así que, mis amados, quizás la Biblia no nos va a hablar de tecnología propiamente dicha, pero cuando la mensajera del Señor, los testimonios del Espíritu de Dios nos son dados,
podemos comprobar fácilmente que vienen de Dios, porque cosas que se escribieron 100 años y pico atrás, las estamos viendo con nuestros propios ojos. Puedes desacreditar al mensajero, pero vas a tener problemas con el mensaje. Y eso es lo que están haciendo hoy. Desacrediten a los adventistas, desacrediten a Elena de White, pero ¿qué vas a hacer con el mensaje y el cumplimiento del mismo que estamos viendo con nuestros propios ojos? El buscador sincero e inteligente va a investigar a ver si estas cosas son así, y entonces llegará a las conclusiones que Dios en su misericordia le permitirá llegar al conocer la verdad, y eso lo libertará de todos estos engaños que están surgiendo. ¿Qué está haciendo Satanás? Está vinculando la mente humana con la suya propia y está introduciendo en ella sus propios pensamientos. Cuando yo escuchaba a este señor que tiene 4 libros, creo que son bestsellers todos, hablando acerca de cómo el animal se convierte en Dios, hablando del hombre y su evolución, y cómo la gente da por sentado, pero yo voy a utilizar su mismo método. Si se supone que para llegar al conocimiento y a la verdad hay que hacer preguntas, hay que cuestionarlo todo, porque él dice que la realidad es ficción. Él dice que la ficción es más poderosa que la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad es muy dolorosa y complicada. Pero yo me pregunto, y le pregunto a él, porque si para encontrar el conocimiento hay que hacerse preguntas, hay que buscar pesquisas, ¿cómo puede él creer, cómo puede él demostrar que Darwin no estaba en lo incorrecto? ¿Cómo puede él, cómo él demuestra que la evolución es la forma en la que el ser humano llegó a la existencia? Él dice que Dios y la religión son invenciones ficticias de los seres humanos, valga la redundancia, para explicar la realidad. Que Dios, que Jesús, que la resurrección de los muertos, que eso es un mito. Que no hay que esperar la segunda venida de Cristo para resolver el problema de la muerte. Pero ¿saben una cosa? Este transhumanismo establece que todo eso se va a lograr, por ejemplo, implantando chips en el cuerpo, que ya eso se está haciendo. Pero ¿qué hacen estos chips en nuestros cuerpos? Nos hacen localizables, nos hacen vigilados, nos hacen esclavos. Nosotros pensamos que Stalin, y Max, todos esos Hitler, todos esos tiranos eran malos y déspotas, pero ahora estamos bajo la mayor tiranía que puede haber existido. Usted no tiene libertad sobre su propio cuerpo, sobre su dinero, sobre sus decisiones, ni sobre su mente, porque también están estableciendo la interfaz cerebro-computadora. ¿Qué significa eso? La fusión de la inteligencia artificial con el cerebro humano. Pero eso es lo que ellos te hacen creer a ti. Pero aquí me dice la palabra de Dios que Satanás es el que está poniendo sus pensamientos, está fusionando sus pensamientos con los de estos seres humanos que han desterrado de sí la palabra de Dios. Han echado el escudo de la verdad de sí. Entonces dice Romanos 1 que Dios ha permitido que venga un espíritu engañoso y los engañe para que se pierdan. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a la verdad para ser salvos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Es ponerte a ti en contacto directo con Satanás y los demonios. Esto es tremendo, porque la inteligencia artificial logra muchísimas cosas, pero entre ellas, ¿sabe qué logra? Destruye la mente, porque ahora tú vas al ChatGPT y le pides un bosquejo de lo que tú quieres y tú no tienes que esforzarte para nada buscando libros
investigando, escribiendo con tu mano tus propias ideas de acuerdo al resumen que sacaste. ¿Y qué sucede con el cerebro? El cerebro se va atrofiando porque si no usas un área del cerebro, se imposibilita. Llega el momento en que ya vas a ser incapaz de utilizar el cerebro y el razonamiento. ¿Por qué? Porque ya lo tienes todo ahí fresquecito. Pensamos que lo fácil es lo que nos va a dar bienestar y seguridad, pero nos vamos a dar cuenta tarde o temprano que Satanás nos ha estado engañando. Y dice la cita anterior que si el pueblo de Dios no es alertado sobre estas cosas, va a ser engañado por Satanás y lo está haciendo. Porque ahora todo el mundo con la IA y para todo la IA y no saben que está abriendo portales que están para darles acceso a los demonios. Sepa una cosa, Satanás le dijo a Eva una pregunta. Porque este hombre que está diciendo para llegar a la verdad, pregunta. Eso fue lo que hizo el diablo. Preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Hizo una pregunta torcida, desviada. Si partes de una pregunta equivocada, vas a tener una respuesta y un resultado equivocados. Este hombre parte desde el hecho de que hemos ido evolucionando. Mentira de Satanás. Pero yo te pregunto otra vez, ¿cómo puedes tú demostrar que esa es la verdad? ¿Por qué hay un tipo de monos que nunca evolucionan? Mientras que los Homo sapiens evolucionaron. Mentira sacrílega que ha hecho Satanás desde el mismo principio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Miren cuál es el objetivo que Satanás quiere lograr con este asunto de vincular sus pensamientos con los pensamientos de los seres humanos. Y entonces, oigan acá, sigue diciendo aquí, está llevando a cabo su obra en una forma tan engañosa que los que aceptan su dirección no saben que están siendo guiados por él según su voluntad. Este señor que están encumbrado, porque déjenme decirles que es el asesor número 1 de Klaus Schwab, el del Foro Económico Mundial. Es super pana full de los cibernautas, de todos estos inventores, del de Facebook, del Elon Musk, de todos esos otros. Obama lo elogia. Mentes brillantes guiadas por Satanás. ¿Para hacer qué cosa? Para influir sobre la mente de las masas y llevarlos a la perdición eterna. Porque les voy a decir una cosa. Métanse a uno de esos temas de ese hombre y lean los comentarios para que ustedes se den cuenta cómo sus ideas han influido sobre un número tan grande de gente que simplemente está dándole al traste al relato bíblico de la creación de un Dios amoroso, porque no hay supuestamente ningún plan predeterminado para las criaturas, porque eso lo demostró Darwin, entre comillas. No se sabe a quién se lo demostró, pero según él lo demostró. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El engañador espera confundir, oigan la palabra, confundir de tal modo las mentes de los seres humanos que estos no escuchen ninguna otra voz fuera de la suya. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Dejarte sordo a la influencia del Espíritu Santo. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El diablo lo que quiere es que tú no oigas ninguna otra voz que no sea la suya. Eso excluye la voz de Cristo para llamarte a la salvación. Ese es el objetivo y lo está logrando a través de estas tecnologías que son solamente ¿cómo podríamos decir? El entramado, porque hay muchas cosas, hay personas, yo no soy la única que habla de esto, y mi esposo es testigo, que yo fui recelosa con esa inteligencia artificial desde el mismo principio. ¿Por qué? No sé.
pero he sido recelosa con eso. No me siento a gusto. Digo yo que será el Espíritu de Dios advirtiéndome. Pero ayer veía a otras personas que tienen la misma impresión que yo, que no soy la única, gracias a Dios, que dicen que sienten que eso no está bien. No pueden quizás dar una explicación espiritual, pero aquí se nos ha dicho claramente qué es lo que Satanás quiere hacer, una fusión, no de la inteligencia artificial con el cerebro humano, de Satanás con el ser humano. La única parte intocable que Dios te permitió a ti, que es tu libre albedrío, tu mente, Satanás la quiere violentar a través de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que no oigas otra voz que no sea la suya y se te impida la salvación. Este hombre dice que no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo para resolver el problema de la muerte. Porque ellos, claro, con la mejora genética, proponen hacer cuerpos híbridos. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo lo que esta gente están hablando. Cuerpos híbridos, bueno, un brazo biónico que han venido acondicionándonos desde los años, Porque esto de que brazo biónico, que la mujer increíble, que el hombre biónico, que qué sé yo qué. Todo para ir introduciendo esto que nosotros vemos hoy, que apenas es la puntita del iceberg. Porque nos vamos a dar cuenta a dónde nos va a llevar todo esto. Y está diciendo este hombre con su mejora genética, pueden incluso desarrollar la inmortalidad digital. Me imagino yo que será tener un video de la persona toda la vida, como estas cosas, viven oyendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos, quiénes son nuestra familia, porque subimos todo a las redes, qué comemos, dónde dormimos, dónde vivimos, con quién nos casamos, ya tiene toda la información. Cuando la persona se muere, aparece el holograma con sus gestos, sus gustos, sus conversaciones. Está vivo para siempre. Mentira del diablo. Ficción. La inteligencia artificial sí que es una ficción, no la idea de un Dios creador, de un Jesús que murió y resucitó para darte vida. Amén. El hombre es como la hierba. ¿Dónde está Lenin? ¿Dónde está Marx? ¿Y dónde está Napoleón? ¿Y dónde están todos los de la Revolución Francesa? ¿Dónde están todos los que se han opuesto a la palabra de Dios? Muertos, porque el hombre es como la hierba. Hoy es y mañana deja de ser. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta, mis hermanos. Porque esto no es un juego de niños. Satanás sabe muy bien lo que está haciendo. Y la gente está siendo engañada y seducida por montones. Porque una mente dominada por Satanás está influyendo por las demás mentes y lo están recibiendo sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque es más fácil. Hubo una verdad que él dijo, claro, la verdad es muy dolorosa y complicada, entre comillas, porque ¿sabes cuál es la verdad? Que necesitas arrepentirte y convertirte para que tus pecados sean perdonados. Y el ser humano no quiere eso. El ser humano quiere bienestar y felicidad viviendo en su estado pecaminoso, egoísta y destructivo. Si yo estoy bien, no me importa que todos los demás estén mal. No quieres someterte a la autoridad moral divina que tarde o temprano toda rodilla, incluyendo este hombre, se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Entonces, mis hermanos, algo bien curioso de esto me llama mucho la atención, porque esto es el intento de fusionar al hombre con la máquina. Pero ¿saben cómo ellos la representan? Al hombre lo representan como al barro, que es nuestra naturaleza humana débil, moldeable y terrenal. Y a la inteligencia artificial con el hierro. Con el hierro la representan como una tecnología fría, fuerte y no viva. En eso dijo la verdad, porque vida no va a tener jamás. Ahora, ¿no les recuerda esto a algo?
¿A qué les recuerda esta mezcla de barro con hierro? ¿A qué les recuerda? La estatua de Nabucodonosor de Daniel 2. Tratarán de unirse, alianzas humanas, pero ¿qué sucederá? ¿No podrán? Esto no va a funcionar, señores. Créanle a Dios y su palabra y ustedes lo van a ver. Por muchos cuentos de viejas que les estén vendiendo por ahí, solamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y el Señor nos ha dejado a nosotros esta palabra profética para que nosotros podamos desentrañar los engaños sutiles de Satanás en el tiempo del fin. Para los que están esperando al Cristo cósmico, porque otra cosa que dijo este Señor es que Él dice que el Dios que nosotros hemos inventado, solamente puede crear cosas orgánicas, árboles, animales, personas, oigan. Pero ellos, la tecnología ha llegado más allá del límite de Dios al crear una tecnología de tal nivel. Ahora yo les pregunto, otra pregunta, Señor, conforme a su método. ¿Puede usted crear la tecnología de la nada? ¿Como Dios creó el universo de la nada? Usted necesita materia prima previamente existente para poder crear. Pero Cristo, Dios el creador, de la nada mandó a que todo saliera a la existencia. Si eso es menos poderoso que crear un objeto por ahí que va a necesitar, no sé, necesitará una pila, ¿qué necesitará para seguir teniendo supervivencia? Pero nosotros con el aliento de su boca recibimos vida. Nosotros no necesitamos un enchufe, no necesitamos una batería de litio. Con el aliento en Él nos movemos y somos. Bendito sea Dios por toda la eternidad. No podemos caer en los engaños satánicos. Hay que cerrarle las puertas a Satanás, porque también la sierva de Dios, ay Señor, gloria a tu nombre. ¿Por qué es tan atacado el espíritu de profecía? Ya lo leímos aquí. Porque no puede Satanás tener una senda tan libre con el espíritu de profecía y que desenmascara sus engaños. Todo esto que está pasando, esta revolución de conocimiento, no es nada más ni nada menos que la vieja verdad, la vieja mentira que Satanás le dijo a Eva en el Edén: no moriréis. Porque lo que el ser humano persigue es la inmortalidad sin el Dios inmortal. No puedes tener inmortalidad porque el único que tiene inmortalidad es Dios por los siglos eternos. Así que para obtener la vida eterna debes aceptar a Jesús. El Jesús maravilloso, que aunque digan que es misticismo, que es una falacia, que es ficción, pregúntame a mí el cambio que ha hecho en mi corazón. Pregúntale a todos aquellos que han sido transformados de delincuentes en personas puras y nobles, desinteresadas. Pregúntale a todos esos seres humanos que le han dicho que sí al Señor y a su palabra y cómo su vida ha sido transformada. Eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial y ni el mismo diablo, porque ya se dijo que hay un límite que él no puede pasar. Y cuando llega a ese límite, recurre al engaño. Como no puede dar vida, no puede crear ni un grano de arroz. Que hicimos tomates en laboratorio. ¿A partir de qué? De la nada, como lo hace Dios. No. Ni el arroz plástico puede hacerse de la nada. Entonces, mis amados hermanos, esta fusión del hierro con el barro no va a poder ser. Satanás sabe que está derrotado y seguirá siendo derrotado. Pero a los incautos, a los que echan el escudo de la verdad fuera de sí, los está engañando por masas. Pero nosotros, adventistas del séptimo día, que Dios nos llamó con una misión especial, tenemos que decirle al mundo el engaño que hay detrás de estas cosas, para que si quieren puedan ejercer el libre albedrío que es intocable.
Aunque ellos piensen, aunque Satanás quiera fusionar su mente con la tuya, solamente lo logrará si tú se lo permites. Pero si tú agarras el escudo de la verdad, Satanás no va a poder tocar tu mente. No te dejes influir y engañar por seres mortales que ahorita van a morir. Si la tecnología pudiera ser hombres inmortales, ¿por qué los grandes tecnólogos están haciendo malabares para revertir el proceso de envejecimiento? ¿Por qué no se agarran una cosa de esa para vivir para siempre y revierten el tiempo? No se puede, no se puede, porque solo Dios va a darle vida eterna, juventud eterna, riqueza eterna, belleza eterna a aquellos que oigan que hagan qué. Simplemente que le den su corazón, que razonen con Dios, que estén a cuenta con Él y que quieran ir y confesar sus pecados, porque estamos dañados. Hay un diablo real, ese sí es real. Hay un diablo que quiere dejarte a ti sin la salvación que Cristo compró a un precio tan alto. Tú no necesitas ser engañado. Muy pronto, ¿por qué se titula el tema? Al acercarnos al fin. Porque hemos llegado a ese tiempo y no podemos seguir dejándonos engañar. Pero todavía hay más. Dios tiene más que decir sobre esta tecnología diabólica. Miren lo que dice Mensajes Selectos, el tomo 3. Esto sí que es tremendo. Miren lo que dice acerca. Ustedes me van a decir si no es esta tecnología. Está en la página 466. Miren lo que dice aquí. Y oigan cómo tiene de título esto. Mensajes Selectos, el tomo 3. Subraye eso en su libro de la biblioteca electrónica, porque en verdad que esto es tremendo. Cuando yo leí esto, yo me ericé de ver cómo Dios ya nos ha dicho de antemano. ¿Qué dijo Jesús cuando los engaños de Satanás? Miren que os lo he dicho antes que suceda. 100 y pico de años antes de que esto sucediera, ya Dios lo había revelado a través de su mensajera. El Espíritu de Dios se comprueba a sí mismo cuando se cumple. Mire lo que dice acá. ¿Qué es lo que viene pronto sobre nosotros? Llegan espíritus seductores. Oigan cómo llegan espíritus seductores. Y los que están enliados con este asunto de la nueva era saben muy bien que el año 2025 fue el año en la externalización de las jerarquías diabólicas. Yo no sé si ustedes han escuchado al pastor Walter Weiss. Este señor, que era un científico ateo primero, está casado con una señora cuyos padres eran los dirigentes de la nueva era cuando la nueva era estaba en pañales. Esa señora se crió viendo en su casa bastones caminando solos, botas. La influencia diabólica se veía ahí como algo normal. Lo paranormal era normal. Así que si ese sabe de diabolismo y de los planes de Satanás, si hay alguien que sabe, ese es uno de ellos, porque ese los vivió, ese los vio. Y su esposa también. Y él habla acerca de cómo Alice E. Bailey, podríamos decir la antítesis, la profeta del diablo, así como Elena de White fue la profetisa de Dios, esta mujer fue la profetisa del diablo, y habló de cómo cada 100 años la jerarquía de los espíritus se materializaría. Y en el 2025 se cumplieron 100 años de ese asunto. ¿Y qué sucede? El hermanito Herodis tiene un video, búsquelo, 2026, algo así, tiempo del fin, no sé, donde él detalla con claridad todos los desastres y las desgracias que azotaron el 2025. Cómo el papado abrió 5 puertas. Señores, cómo hasta con la muerte de Charlie Kirk tiene esto un enlace, porque cuando eso sucede hay una víctima que tienen que sacrificar.
Este muchacho que estaba comenzando a guardar el sábado bíblico, a relacionarse con los adventistas, fue el sacrificio, dice él. Nosotros tenemos que orar mucho porque Satanás anda, en verdad que anda suelto. De aquí en adelante nosotros tenemos que velar y orar porque vamos a ver cosas sobrenaturales y muy engañosas, y solo los que estemos amparados en la presencia de Dios por su palabra vamos a discernir los engaños que están. Entonces dice que llegan espíritus seductores. Mire bien en el contexto que ella está diciendo esto para lo que va a decir después. Oigan lo que dice ella: si Dios ha hablado por mí alguna vez, oigan lo que dice, antes de mucho oiréis acerca de una ciencia maravillosa. Oigan cuál, pero dice ella, una ciencia del diablo. Una ciencia del diablo. Oigan cuál es. Su propósito es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Qué dice este señor? Que Dios y que Jesucristo, eso es una invención, una ficción que los seres humanos se han creado para explicar su realidad. De poca monta. Que la Biblia es un libro, que la IA va a ser el libro sagrado porque van a ser una religión de la IA y de todo. Que la Biblia es un libro más como fue el de los hindúes. Pero hermanos, díganme una cosa. ¿A quién está Satanás empeñado en silenciar? Usted sabe que la Biblia ha sido prohibida en más de 50 países, pero el Corán no es prohibido en ninguna parte del mundo. Y esa gente matan gente y hacen de todo en nombre de una religión extremista. Y eso no le hace mella a Satanás. Usted ha oído en las redes que hablan que vienen destrozando al profeta de los mormones, a Joseph Smith. No, porque ese no le hace roncha a Satanás. Es Elena de White la que Dios inspiró. Es la palabra de Dios la que desenmascara al diablo. Entonces, oigan como dice ella de manera solemne: si Dios a mí alguna vez ha hablado a través de mí, antes de mucho oiréis acerca de una ciencia maravillosa. Oh, la tecnología, la inteligencia artificial, eso es maravilloso. Pero dice ella, una ciencia del diablo. ¿Y cuál es su propósito? Es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Algunos exaltarán esta falsa ciencia y por medio de ella, ¿por medio de quién? Oh, por medio de ella, Satanás tratará de invalidar la ley de Dios. Grandes milagros se harán en presencia de los hombres por medio de esta ciencia maravillosa. Claro, porque cuando te hacen un trasplante tecnológico de no sé qué, que con un aparatito tu corazón puede seguir latiendo, eso es un milagro porque eso no se veía antes. ¿Qué te hacen? Miren, señores, pero ¿cuál es el objetivo a través de esta ciencia? Tratar de invalidar la ley de Dios. ¿En qué es que va a consistir el último gran conflicto entre Cristo y Satanás? Es justamente en invalidar la ley de Dios. Porque es que la ley de Dios es lo que dice que Él tiene autoridad, que Él es soberano. Y lo que Satanás siempre ha querido es destronar a Dios de su trono, valga la redundancia. Esto es tremendo. Vamos nosotros a seguir escuchando el instrumento que Satanás ha utilizado para eclipsar a Dios y a la humanidad. Señores, necesitamos entender que la palabra de Dios es lo único que va a permanecer para siempre. Y por eso es que se ataca tanto la Biblia, porque es la revelación de Dios. Él sabe que la Biblia revela la verdad de la gran controversia que se originó con su amarga caída. No puede soportar que la Biblia diga que cómo cayó del cielo ese lucero, hijo de la mañana. No puede soportar que Dios va a ganar porque Dios es Dios. Y que todos los que están del lado de Dios, aquellos que cierren las puertas las puertas a la gente que está abriéndolas para que Satanás penetre tu mente, tu intelecto, viole tu libertad de elegir, solamente a través de la palabra de Dios en nuestra mente vamos a lograr eso. Usted hoy tiene libertad de elegir a Dios o a Satanás.
porque eso Dios no se lo prohíbe. El que quiere impedir que usted no oiga otra voz fuera de la suya es el diablo. Pero Jesús te da hoy la libertad de elección. La gran controversia, mis hermanos, ha alcanzado prácticamente su punto álgido. Todo está preparado. Y algo más que dijo este señor, que tiene que abrirnos las antenas. Él dijo que puede ser que esta sea, oigan aquí, que esta sea la última generación de los Homo sapiens. Que de aquí en adelante las máquinas van a hacer una transformación, por eso se llama la corriente filosófica transhumanismo. Es a trascender al humano. Es lo siguiente después del humano. Que no vamos a ser enteramente humanos en el sentido común de la palabra. Claro, eso es verdad. ¿Saben por qué? Porque muy pronto cada ser humano sobre esta tierra será poseído por un espíritu. Unos serán poseídos por el Espíritu Santo de Dios y otros serán poseídos por espíritus de demonios. Nadie se va a quedar siendo él mismo o ella misma. Este es el tiempo para que tú elijas cuál espíritu te va a poseer, o el de Dios o el del diablo. Pero ciertamente no vamos a volver a ser seres humanos en el sentido básico de la palabra. Y en eso tiene él razón. Pero no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es simplemente el camuflaje, es el instrumento a través del cual el diablo está penetrando tu mente para deshacerse de tu libre albedrío. Los endemoniados no tienen control sobre su voluntad. Eso usted lo puede ver en la Biblia en todos los episodios. Cuando Cristo se encontró con un endemoniado, no podía ejercer su propia voluntad. Así que yo no sé qué usted hará con esta información que ha recibido hoy, pero nosotros tenemos que oír la advertencia que el Señor nos ha hecho. Si le creemos a Dios, vamos a cerrar los portales que el diablo quiere abrir. Tenemos que vigilar, tenemos que orar, porque esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Y todo converge en el último gran conflicto en contra de la ley de Dios, porque ahí se va a desafiar el señorío de Jesucristo. No piense usted que el debate será por un simple día de reposo. Es que el señorío de Jesucristo se cuestiona ahí. Si yo le adoro en el día que Él estableció, porque Él es el que manda, porque Él es el creador, yo no tengo derecho a decir que es en otro día. Pero el hombre se quiere imponer sobre Dios. Pero olvídese que esa mezcolanza entre barro y hierro nunca se va a poder dar. Pronto viene la piedra que le dará, oigan a dónde en la estatua, en los dedos y en los pies que están mezcolados. Cristo vendrá a destruir este sistema. Y todos los que estén del lado de Cristo tienen que avanzar por la fe unidos a Cristo. No podemos perder el tiempo. El poco tiempo de gracia que nos queda, no lo podemos perder en distracciones satánicas que lo único que van a hacer es impedirnos oír la voz del Espíritu Santo. Y cierro con esta parte que dice acá. Tenemos delante de nosotros el gran conflicto. Pero todos los que aman a Dios y obedecen su ley recibirán ayuda. No piensen que los caminos, porque el hombre propone que va a suceder esto, aquello, lo otro, y que van a coartar al pueblo de Dios. Sí, tendremos que sufrir un poquito, pero recibiremos ayuda. Nadie podrá tocar una mente que está dominada por el Espíritu de Dios. Recibiremos ayuda y la tierra entera será alumbrada con la gloria de Dios. Otro ángel ha de bajar del cielo. ¿Cuál ángel es ese? El cuarto ángel de Apocalipsis 18, que representa la lluvia tardía.
Este ángel representa la proclamación del fuerte clamor que procederá de los que se están preparando para clamar en forma poderosa y con voz potente. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estas tecnologías, todos estos hombres han pactado con Satanás. Han vendido sus almas por un poquito de prosperidad terrenal que ahorita se deshará, porque cuando se mueren, ¿qué les quedó? Entonces, mis hermanos, ¿dónde están estos magnates que le han entregado su mente al dominio de Satanás? Cuando mueren, ¿qué les pasa? Perdición eterna, porque no echaron mano de la oportunidad que tenían de conocer la verdad para ser libres. Tenemos un mensaje que dar, mis amados. Un mensaje que dar, y es decirle al mundo que los engaños de Satanás están aquí, que estamos a punto de ver la obra asombrosa del diablo, que los demonios están pululando porque le hemos abierto puertas. Dense cuenta que Donald Trump no bien sube a la presidencia y hace un convenio con las grandes tecnológicas y abre una puerta que se llama Stargate, que no es nada más. Miren, todo eso, ustedes creen que esa gente no hace las cosas sabiendo. Todo eso son portales demoníacos que se abren para la influencia del enemigo, porque ellos creen que vienen seres extraterrestres, porque eso lo establece este hombre también. Que la inteligencia artificial es un acrónimo despectivo, la IA, porque habla como de que es una artificial, es como un artefacto. Y que un artefacto no tiene razonamiento, no tiene decisiones propias, pero que llegará un momento en que la IA va a tener propias decisiones, que va a seleccionar sus objetivos. Oiga esto. Ustedes ven que la guerra que se está librando entre Israel y Gaza es una de las primeras donde se usa inteligencia artificial. Y los drones y los, ¿cómo se llama? Lo que tiran, los misiles, iban a objetivos específicos. Podíamos estar nosotros aquí y si era, por ejemplo, al hermano Ronnie que quería eliminar, dejaba de lado a Ana y a Richard y ¡pum! Sobre el hermano Ronnie. Eso sucede con esto ahora y la guerra con Rusia y Ucrania. Señores, y ellos están diciendo que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de tomar sus propias decisiones, que el hombre que lo creó ya no va a poder controlarla. ¡Mentira! Satanás es el que va a estar detrás de eso, porque solamente un ser creado puede tomar decisiones. Le van a hacer creer al mundo que es la inteligencia artificial que ha llegado. Esta maravillosa ciencia que ya hemos visto es una ciencia del diablo. Y a través de la posesión demoníaca es que van a lograr que supuestamente la inteligencia artificial haga lo que quiera. Pero sabemos que es un engaño satánico. Sin embargo, los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre. El Señor tiene un plan maravilloso para sus hijos. No nos dejemos engañar. Este es un tiempo solemne. La advertencia que el Señor nos hace en 1 de Pedro 5:8 no podemos dejarla pasar por alto. Seamos sobrios y velemos, porque Satanás anda como este león rugiente. Y el objetivo número 1 de esta inteligencia artificial, eres tú, guardador de los mandamientos de Dios. Eres tú el que dice ante el universo entero que no hemos nacido de ningún mono ni hemos evolucionado de ningún sitio. Que en 6 días creó Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿No sabes que el sábado es una galleta contra la evolución? Es por eso que tú y yo tenemos que entender con el objetivo por el cual Dios nos levantó como pueblo para exaltar al Creador y decirle al mundo de los engaños finales que lo están arropando, para que si quieren, todavía hay oportunidad que encuentren en la palabra de Dios la verdad que los hará libres. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que nos ayude a entender que no podemos seguirle el juego a Satanás. Somos siervos de la justicia, no esclavos del pecado para seguir en eso. Y toda cosa que inventó Satanás nos va a apartar de Dios tarde o temprano. Que Dios nos libre de claudicar en la hora final y que podamos, por la gracia de Cristo,
dejarnos usar y guiar por Él. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar, mis amados. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Estas cosas son tan solemnes, Señor, tan tremendas, que solamente por tu gracia y tu misericordia vamos a poder subsistir. Necesitamos, Señor, ayuda de lo alto porque nosotros no podemos. Estamos envueltos en esta tecnología diabólica, Padre, que en verdad tiene sus cosas buenas, porque Satanás no le dijo todo a la mentira a Eva. Le dijo parte de la verdad, dijo que iban a ser conocedores del mal. Pero, Señor, queremos que tú nos ayudes a no abrir portales en nuestras casas y en nuestras mentes al enemigo. Ayúdanos a entender cómo usar esto para predicar tu palabra, para amonestar al mundo y no para ser adoctrinados por el enemigo, para su ejército que se va a perder. Ayúdanos a decirle a los otros el peligro que corren. Ayúdanos a decirle a los otros por qué Dios nos dio profeta para estos últimos días. Necesitamos, Señor, ser llenados por tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados. Perdona el mal uso que hemos hecho de estas cosas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Habla a nuestros corazones de manera individual, porque nadie puede obligar al otro. Solo tu Santo Espíritu puede aconsejar, exhortar y dar poder para obedecer. Eso queremos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.